Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Versículo, vamos a leerlo. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, quédese con esa frase en su mente y en su corazón, haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si yo pudiera resumir la vida de nuestro Señor Jesucristo, lo haría con los 2 mandamientos que Él mismo dijo. ¿Cuáles fueron estos 2 mandamientos? Amarás a Dios con todo el corazón y con toda tu alma y con toda la mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, hermano, Jesús es la máxima expresión de amor. Él amó a Dios de esta manera, con todo el corazón, con toda el alma y con toda su mente. Y también amó a todos los hombres, incluyendo ¿a quién? A sus enemigos. A sus enemigos. La vida de Jesús es una vida maravillosa. Yo les decía, estoy fascinado en ver la vida del Señor Jesús a través de los 4 evangelios. Yo les preguntaba hace unos minutos, mejor dicho, ¿cuántos de nosotros hemos leído los 4 evangelios? Ahí se nos habla acerca de la vida de Jesús, de la vida más importante de nuestro Señor, en este caso, que ha existido, ¿no? Comparándolo con ciertos hombres, es la vida más importante que podemos estudiar, la de nuestro Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesús, les comentaba, es maravillosa, es admirable, y siempre el Señor ha buscado el bien para toda la humanidad. El problema es que algunos no quieren venir a Él, no quieren venir a Él. Mis hermanos, el corazón de cada redimido debería estar latiendo por conocer a cada instante al Señor Jesús. El día, escúcheme esto, el día que caigamos profundamente enamorados de Él, no dejaremos de pensar en Él, no dejaremos de hablar de Él, siempre vamos a querer estar con Él. ¿Sí o no? Por supuesto. En nuestras reuniones le vamos a ofrecer supremas alabanzas y adoraciones dignas de un Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo que leímos dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús anduvo en un mundo muy diferente, pero con aspectos muy similares a los nuestros, como lo vamos a ver a continuación. Porque nosotros vivimos en un mundo muy difícil. Me atrevo a decir que este mundo está agonizando debido a todos los problemas que estamos enfrentando, que por cierto son muchos y los que vienen. Estamos en un mundo violento, la violencia aumenta cada día más. Por todos lados vemos asesinatos. Al ser humano se le hace fácil quitar la vida de su prójimo. En vez de amarlo, le quita la vida. En cuestión de segundos acaban con la vida de familias completas. Solamente por ajuste de cuentas sale alguien y en segundos se acaba con toda la familia. Las enfermedades están al por mayor, epidemias, no solamente la del COVID. En la historia quedó registrada la epidemia de la peste negra, que terminó con la vida de 200 millones de personas. Existen miles de enfermedades alrededor de todo el mundo, y las enfermedades traen consigo, ¿qué, mis hermanos? Dolor, tristeza y muerte. Miles de personas han muerto porque no tienen dinero para ir al médico, Sí, mis hermanos, también nos ha tocado vivir en tiempos donde hay pobreza extrema. Por lo menos 700 millones de personas viven en una situación en extrema pobreza. No tienen para satisfacer las necesidades más básicas, les falta el dinero, como les decía, para ir al doctor.
Muchos la pasan muy mal porque no tienen para comer. En países africanos mueren miles de personas por falta de alimento. Y por supuesto, en cada país existen zonas donde hay bastante pobreza. ¿Usted cree que en México también tengamos zonas? Por supuesto, por supuesto. En resumen, si algo está padeciendo este mundo en el que estamos viviendo en la actualidad, es violencia, enfermedad y pobreza. Estamos nadando en un mundo violento, enfermo y con mucha necesidad. Y hoy en día podemos escuchar todavía ese clamor de ese hombre macedonio que se le apareció a Pablo en una visión de noche. Eso sigue resonando en nuestros días. ¿Y qué le dijo? Pasa y ayúdanos, Pablo. Pasemos, pero no de largo, como el sacerdote y el levita. Pasemos cerca de esas personas que necesitan la ayuda del Señor, ¿sabía? Necesitan la ayuda del Señor. Violencia, enfermedad y pobreza son males que trajo el pecado por medio de la caída del primer Adán. Pero el postrer Adán, nuestro Señor Jesús, trajo bienes, beneficios. Anduvo haciendo bienes. Ahora, comparemos estos tiempos con los tiempos en los que vivió el Señor Jesús. El nacimiento del Señor Jesús estuvo rodeado por violencia. Fue en los tiempos de Herodes, un hombre sanguinario, un hombre que asesinó a su esposa, a sus cuñados, porque sospechaba que le iban a quitar el trono. Fue en esos tiempos. De hecho, Herodes, al verse burlado ¿por quién? ¿Por los sabios? En el nacimiento del Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a asesinar a los niños. Vean la violencia en la que el Señor Jesús vivió, ¿no? Sobre todo en su nacimiento. Al verse burlado por los sabios, mandó a asesinar a bebés para deshacerse del Señor Jesús. En ese día los padres lloraron la pérdida de sus hijos pequeños. Era un hombre cruel, Herodes. Fue un asesino implacable, hizo males, mató a su esposa, les digo, y a 2 de sus cuñados, porque solo sospechaba que lo iban a traicionar. ¿Cómo vivía la gente en el tiempo de Jesús? Mire, la gran mayoría de los judíos vivían en pequeñas poblaciones. Los suelos de las casas estaban hechos de losas que no eran muy parejos y con múltiples imperfecciones. Había hendiduras. De ahí que por ejemplo, en la Escritura vemos la parábola de la moneda perdida. ¿Recuerdan que se les perdió una moneda y se metió, se escondió entre las hendiduras? Bien, en las poblaciones pequeñas había familias que residían en una habitación. La mayoría de los habitantes de las zonas rurales vivían en una línea muy delgada entre el hambre y la miseria. Vean, los tiempos del Señor Jesús. No existía un sistema de agua potable, no había servicios sanitarios, no había alcantarillas, nada de eso. Se estima que para el tiempo de Jesús de un 2% a un 5% lo integraban los ricos. De hecho, los ricos, aunque pocos, eran exageradamente ricos. No había clase media, solo había gente riquísima o gente muy pobre. Las palabras del Señor nos confirman esto cuando Él dijo: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y la pobreza aumentaba también debido a los impuestos que les exigían los romanos. Muchos, al no tener para pagar los impuestos, perdían sus propiedades. Y quizá las palabras de Jesús con respecto a los pajarillos y los lirios del campo iban dirigidas a ese público que había perdido sus tierras. Nuestro Salvador estuvo inmerso en un mundo donde había extrema pobreza y que fue azotado por diversas enfermedades. Algunos han dicho que Jesús era rico y utilizan como referencia su supuesta casa en Capernaum, el manto de una sola pieza y el nombre del Señor como título de nobleza o realeza para justificar su codicia por las cosas de este mundo. ¿Usted ha escuchado eso? Es que Jesús era rico y no es de hoy. Yo les puedo dar testimonio desde hace 15 años que yo escuché algo así, a predicadores que han dicho así. ¿Por qué tienes que ser pobre si el Señor no fue pobre? Era rico.
Bien, es verdad que el manto que traía el Señor cuando fue crucificado era de buena tela y muy fino. Eso es verdad, pero era prestado. Pertenecía a un centurión romano. Y se lo pusieron, ¿para qué? Para burlarse de él. Para burlarse de él. El manto que traía el Señor cuando fue crucificado era de buena tela. Pero miren, un poquito en el contexto de eso que estaba pasando. Todo aquel que se hacía pasar por alguien más grande que el César era sometido a un juego que se llamaba el juego del tonto que quiere ser rey. Salve, oh rey de los judíos. Y en medio de este juego le pusieron una corona de espinas, le dieron un cetro, le pegaban en la cabeza y le dieron un manto que le pertenecía a un centurión romano. Por eso los romanos echaron suerte para ver quién se quedaba con el manto. Pero repito, era prestado. Jesús fue un hombre muy sencillo. Su nacimiento está enmarcado en un escenario de pobreza. Cuando nació, conocemos la historia. ¿Cómo nació el Señor Jesús? Lo llevaron a un hotel de 5 estrellas, siendo bebecito. Vente, bebecito, para acá. En un establo. No encontraron lugar para él, ni para José, ni para María. Entre los animales, oliendo muy mal todo. Y miren, en aquella época uno de los oficios más comunes era la carpintería. ¿Cuántos saben que Jesús era carpintero? Pero nada que ver, porque después se echan a volar su imaginación. Y lo primero que viene a su mente es a Pedro Infante chiflando, cantando y cortando madera en un taller. Nada que ver, nada que ver. Un carpintero en aquellos tiempos era un hombre que se dedicaba aproximadamente 6 meses, esos primeros 6 meses, a la agricultura y otros 6 meses a la construcción de casas. Nada que ver. No existían talleres para fabricar camas de madera porque la gente dormía en el piso, sobre alfombras y tapetes. Tampoco había sillas como las que conocemos hoy. Usaban el suelo y se sentaban sobre cojines de tela. Nuestra mentalidad en muchas ocasiones nos impide ver las realidades de este mundo tan distinto y distante de nosotros, el mundo de Jesús. Las personas que se dedicaban a hacer muebles para las casas de los ricos en el tiempo de Jesús se llamaban artesanos. La mayoría de la gente en esos tiempos trabajaba con el objetivo de comer, únicamente querían para comer. Jesús era un carpintero de Galilea. Ahí fue donde creció y por donde se propagó su ministerio. La gente con la que convivió estaba conformada por campesinos, aldeanos y habitantes de los pueblos que eran menospreciados. Su vida, mis hermanos, giró alrededor de la tierra y la construcción. Por eso mucha gente se identificaba con sus parábolas o metáforas, la del sembrador, la cizaña, el trigo, la casa, el cimiento, los lirios, la semilla de mostaza. ¿Jesús era rico? Nada que ver. El Señor, para predicar la palabra, utilizó barcas prestadas. Al hacer su entrada triunfal en Jerusalén, pidió prestado un burrito. Tráiganme ese burrito. Cuando murió, hasta la tumba le prestaron, porque la tumba era de José de Arimatea. Miren, hermanos, esto nos deja una gran lección a cada uno de nosotros. El Señor nunca tuvo arraigado su corazón a las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Pablo exhortó a los cristianos de Colosas con las siguientes palabras: si pues, este sí es un condicional, si pues eres hijo de Dios, si pues has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, no pongas tu mirada en este mundo. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Ese hombre ha muerto. Ese hombre que deseaba tener poder, riqueza o lo que sea, ha muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Con Cristo en Dios, perdón.
Las enfermedades en los tiempos del Señor también abundaban. Mateo 15:30 dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Aquí encontramos un maravilloso principio. ¿Lo está viendo conmigo o no? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos enfermos? ¿Qué debemos hacer con nuestros enfermos? Aquí está el principio. Ponerlos a los pies del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que los sane. Mi hermano, en los tiempos del Señor la gente no tenía dinero y no había medicamento como el que tenemos, pero sí tenía fe en Dios, confiaba en Dios. Marcos 1:34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Jesús sanó a cuántos? A todos. No importa cuán graves estaban y el tipo de enfermedad que tenían. Dios es todopoderoso, su poder es infinito. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? Sí, o sea, tenemos que confiar. Ahora, que Él lo haga, eso es diferente, ¿no? Pero nuestra parte es confiar, poner nuestra fe en el Señor. Miren, hay una línea muy delgada. Desafortunadamente estamos navegando en dos mares a veces estamos en los extremos, y hay que encontrar el punto de equilibrio en todo esto. Eso es importantísimo. Voy a hacerle una pregunta. ¿Usted cree que sea malo pedirle al Señor un carro? A ver, contestan. A ver, ¿cuántos están a favor y en contra? A ver, levante su mano. A favor. ¿Y en contra? Es que depende, mi hermano, porque Dios siempre va a ver la intención del corazón. Imagínese usted un pastor que predica en la sierra y que necesita para moverse. ¿Estará mal que él le pida al Señor un carro? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, si el pastor ya le dice, no, Señor, pues dame un Mercedes-Benz. Eso es lo que tú quieres, pero no lo que necesitas. Amén. Entonces, tenemos que encontrar el punto de equilibrio, porque de repente podemos exaltarnos y decir, no, es que la prosperidad siempre es mala, y el evangelio de la prosperidad sí conocemos, ya sabemos, no los extremos. Pero si usted tiene una necesidad, ¿verdad? Usted puede ir con el Señor y Dios va a responder conforme a su voluntad también. De la misma manera, cuando nos acercamos al Señor para pedir que nos sane, ¿cuántos de ustedes han visto milagros que no han tenido para ir al médico y los ha sanado el Señor? ¿Cuántos? Que no tengo, o sea, estoy muy malo, o sea, hasta ni quiero ir a la iglesia porque estoy malo. Yo he visto muchos milagros en mi vida y alrededor de mí. Claro, el mayor es que el Señor vino y me salvó de la condenación del infierno. Pero recuerdo hace años, cuando yo era líder de jóvenes en la otra iglesia, hermanos, yo no podía ni predicar, yo iba malo de la garganta. Y así iba a la iglesia. Me paraba, iba y tenían que predicar la palabra. Y no conocía mucho de esto, pero si algo tenía era fe en el Señor. Confiaba en Él. ¿Y sabe qué sucedía cuando predicaba? El Señor me sanaba. Entonces, no importa cuán grave usted pueda estar o qué tipo de enfermedad, Dios es todopoderoso y su poder es infinito. ¿Qué haría Jesús por usted? Sanarlo. Sanarlo. El Señor Jesús con su poder hizo andar al cojo, los ciegos miraban, los mudos hablaban, los leprosos eran sanados, los muertos resucitaban. Y aunque nos separan más de 2000 años del Jesús que anduvo haciendo bienes en la tierra,
Jesús sigue haciendo bienes porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Sigue siendo el mismo. En esos tiempos, Jesús era la única respuesta para un mundo en crisis. Cada pobre y enfermo nos recuerda su voz desde la cruz. En los ojos de los abandonados, los desahuciados y los olvidados, vive el grito de esperanza que nos dice: te amo con amor eterno. Te amo con amor eterno. Todo ser humano tiene una misión o un propósito y su mayor objetivo es descubrirlo. En el caso de Jesús, esto fue simple. Él siempre tuvo clara su misión en la tierra. Su misión la podemos resumir en una frase: hacernos un bien. Y el mayor bien que nos hizo, ¿cuál fue? Salvarnos de la condenación del infierno. La frase clave que describe la misión del ministerio de nuestro Señor Jesús se encuentra en Lucas 19:10, que les leo. Ahí en la casa precisamente de Zaqueo, a la que él mismo se invitó: invítame a tu casa, Zaqueo, quiero ir a tu casa para comer con el pecador más despreciado de aquella región. Entonces Jesús se puso en pie y proclamó delante de todos diciendo que él había venido a salvar lo que se había perdido. Su prioridad era buscar a las personas que se sentían rechazadas por la sociedad, a los perdidos, a los marginados. Él tenía la misión de proclamar un mensaje para acercarlos al camino de salvación. Jesús recorrió varios lugares entregando literalmente su vida, se desgastaba en su físico, en sus emociones, en su espíritu, para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Mis hermanos y amigos presentes, el milagro más grande de Jesús radica en su poder para aceptar a las personas tal y como son y de esta forma salvarlas. Su mensaje alcanzó a enfermos, desamparados, pecadores, niños, prostitutas, publicanos, corruptos, pobres y ricos. Esto nos deja claro que todo el mundo necesita ese mensaje de perdón y restauración. En resumen, Jesús vino a proclamar el mensaje del amor de un Dios que salva al ser humano sin importar cuál sea su condición física o económica. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por Jesucristo? Que vino a este mundo para hacernos un bien. El título de la enseñanza es: ¿qué haría Jesús por mí? Mire, mi hermano, tenemos un Dios tan bueno que le ha dado una segunda oportunidad al ser humano. Una segunda oportunidad. Porque todos hemos pecado delante de Él y merecemos la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice la palabra, mandó a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. No en nuestros pecados, porque algunos siguen en sus pecados, de nuestros pecados. En Mateo 21:5, dice la Escritura: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Si usted compara este texto con la profecía original de Zacarías, se dará cuenta que Mateo omitió estas dos palabras: justo y salvador. Mis hermanos, la venida de nuestro Señor Jesucristo fue un acto de misericordia y gracia, no un acto de justicia y juicio. Juan dijo: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo, gracia y verdad. En otras palabras, Jesucristo es el brazo extendido de Dios que vino a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a dar vista a los ciegos, porque Él es la voz audible también del mismo Dios que vino a pregonar libertad a los cautivos. Jesucristo vino para hacernos un bien, no vino para hacernos un mal. Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Él no vino a destruir, Él vino a construir. Él no vino a matar, Él vino a dar vida y vida en abundancia. El Señor vino para ayudarnos en todas nuestras situaciones de la vida. Él desea restaurar, Él desea sanar a los quebrantados de corazón y extiende su mano para levantar a los que están enfermos. Y mire, hermano, lo mejor que le pudo pasar a este mundo fue Jesús.
Y lo mejor que nos ha pasado a cada uno de nosotros fue Jesús. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Es lo mejor que nos ha pasado. Lo mejor que te puede pasar en esta vida no es tener un carro, no es tener una casa, no es ser famoso. No, mi hermano, eso no. Lo mejor que nos puede pasar es Jesús en nuestra vida, que Él esté en nuestro corazón. Hechos 10:38, leemos otra vez este versículo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bienes, del griego ergeteo, que significa otorgar un beneficio, hacer un bien, es lo que significa esta palabra. Es decir, el Mesías fue revestido del poder del Espíritu Santo al iniciar su misión, que no solo recuerda el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús al subir de las aguas del Jordán, sino también hacen eco de las profecías de Isaías sobre el Mesías siervo, ungido para el cumplimiento de su gran misión de salvación. Jesús anduvo de un lugar a otro siempre haciendo bienes. Sus obras de gracia y poder constituyen sus credenciales, manifestando quién era y la naturaleza de su misión. Según el lenguaje del antiguo canto cristiano que Pablo reproduce en 1 Timoteo 3:16, aquel que fue manifestado en carne fue también justificado por el Espíritu Santo, ya que tales obras evidenciaban que Dios era con él. Ahora vaya conmigo al libro de Nahum. A ver si su celular lo encuentra rápido, ahí lo voy a probar. Vaya a Nahum, no es un libro apócrifo, porque después, ¿dónde está Nahum? Está delante de Miqueas y atrás de Zacarías. Caray, me la puso más difícil. ¿Y dónde está Miqueas? ¿Dónde está Zacarías? Wow, no. Bueno, algunos ya inclusive la encontraron posiblemente, pero otros andan así como una partícula en el espacio, perdidos en todo el universo. Tenemos que ser estudiantes serios de la palabra, hermanos. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Tenemos que conocer los 66 libros que están en las Escrituras. Tenemos que conocer la palabra. ¿Somos cristianos o no? ¿Ya fue a Nahum? ¿Ya lo encontró, sí o no? Todavía algunos ahí batallando, andan en Génesis y en Me voy a dar un tiempo, a ver, hasta que todos lo encuentren, si no, no voy a seguir, Los veo batallando. Bien. A Nahum, ya los que tienen ese libro. En medio de un juicio inminente sobre Nínive, el profeta escribe un versículo realmente asombroso. Nahum 1:7. Así dice la palabra: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Qué versículo tan maravilloso. En algunas ocasiones yo les he recomendado algunos versículos para que los coloquen así en su casa. Y les he dicho, y les he recomendado también, coloquen un versículo en su casa. Y uno de ellos ha sido: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Para que nos recuerde que todo lo que hagamos va a ser un fracaso total si Dios no es nuestro fundamento y nuestra roca. Hagas lo que hagas, no importa que la gente te aplaude allá afuera, que seas famoso, que seas rico, tu vida estará vacía, como la vida del rey Salomón, que lo tuvo todo. Y dijo:
todo esto es vano, me siento vacío. Este versículo se lo recomiendo también. Jehová es bueno, que nunca se nos olvide que Jehová, que Dios es bueno, que Él es generoso, que Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia, no el pastor, es Dios y conoce a los que en Él confían. Este versículo primeramente nos describe al Dios bueno, después al Dios que nos fortalece y por último al Dios que nos conoce. 3 atributos de nuestro Señor Jesús. La palabra que se utilizó aquí para bueno, top, en el hebreo significa favorable, agradable, encantador y mejor. Y el adjetivo denota bueno en todo el sentido de la palabra. Jehová es bueno, Dios es bueno. Frase en el presente. Esto nos habla de que Dios siempre ha sido bueno y seguirá siendo bueno porque Él no cambia. Y esto encaja perfectamente con Jesús, la imagen del Dios invisible que anduvo haciendo bienes, bondades, porque Él es bueno. ¿Qué haría Jesús por mí? ¿Qué haría Jesús por ti? Ten por seguro, que siempre te hará un bien, siempre. Lucas 4:18 dice así la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor está hablando aquí. Entró a una sinagoga y se le dio el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Esto qué es? Hacer bienes, mis hermanos. ¿Quieres saber lo que Jesús haría por ti en este mundo de violencia, enfermedad y pobreza? Darte las buenas noticias del Evangelio, sanar tu corazón que ha sido quebrantado por tantas situaciones que has vivido, sacarte de la cárcel espiritual en la que estás. Él abriría tus ojos para que contemples su gran hermosura. Eso es lo que haría por nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 38, se mencionan 4 milagros en los que intervienen 5 personas. Voy a usar los pasajes paralelos que están en Marcos 5 y Lucas 8 también. Pero las 5 personas son Jairo, una mujer que padecía una enfermedad de flujo de sangre, 2 ciegos y un mudo. Jairo era un principal de los judíos. En su gran desesperación, a él no le importó ir a Jesús. ¿Por qué? Porque su hija estaba muriendo. No le importó. El amor por su hija era más grande. Lo impulsó a buscar la ayuda de ¿quién? De Jesús. Cuando Jairo fue a Jesús, su hija estaba a punto de morir. Jairo se puso de rodillas delante del Señor, le rogó y le dijo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cuántos se han sentido con una gran necesidad como Jairo? Señor, mi matrimonio está agonizando, pon tus manos sobre mi matrimonio. Señor, mi familia está agonizando espiritualmente, pon tu mano, por favor. Por favor, Señor, haz algo por mí. Y miren, Jesús atendió a este hombre, pero mientras iban a donde estaba la niña, en medio de la multitud, apareció una mujer con una terrible enfermedad de flujo de sangre. Jairo estaba muy desesperado y el Señor fue muy paciente y atendió también a esta mujer. Imagínense a Jairo: Señor, se está muriendo mi hija, Señor. Y Jesús se detuvo y atendió a esta mujer, que dice la palabra que había mucha gente, lo apretaban al Señor. Y esta mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano. Jairo estaba muy desesperado y el Señor muy paciente atendió a esta mujer que había gastado todo su dinero en médicos, y dice la palabra que aún estaba empeorando a pesar de eso. Este retraso sin duda fue otra prueba muy dura para Jairo. Las Escrituras dicen que esta mujer se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto. Esta mujer tocó los flecos especiales de los judíos, que los judíos tenían en sus vestidos para recordar que eran el pueblo de Dios. Cuando un hombre estaba a punto de morir, un amigo le dijo: pronto estarás descansando en el seno del Señor. Este hombre le replicó: no sé si lograré eso.
pero pienso que sí puedo aferrarme al borde de su manto. Tenemos que aferrarnos, mis hermanos, a Jesús. La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús, pero al hacerlo, intentó pasar desapercibida entre la multitud. Su actitud podía ser razonable, dado que los judíos no habrían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente los tocara. Sin embargo, Jesús percibió con total claridad que había salido poder de él. Este es un hecho muy interesante que no debemos pasar por alto. Por un lado, es importante notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que inclusive lo apretaban, solo una de ellas tocó con fe al Señor Jesús y fue sanada. Aquí puede haber mucha gente, pero solamente puede haber una con fe. Igual en las iglesias puede haber mucha gente, así como tocaban al Señor Jesús, pero una solamente experimentó el poder de Dios. Mi hermano, si algo le puedo recomendar es que se acerque con fe al Señor. ¿Quiere que le diga qué haría Jesús por usted en momentos de enfermedad? Sanarlo. Pero mientras la mujer sentía el profundo alivio de su sanidad, no debemos olvidar que Jairo seguía al lado de Jesús, impaciente, consumiéndose en su angustia, preguntándose una y otra vez por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija estaba a punto de morir. Muchas veces llegamos a sentir lo mismo, viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros nos consumimos en la impaciencia, esperando que obre también en nuestra situación. Es entonces cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Imagínense, ya no lo molestes. No es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa, pero si se trata de un niño pequeño y es nuestro propio hijo, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Ante una situación así, parece que ya no queda lugar para la esperanza. Como muchos dicen, todo tiene solución menos la muerte. De hecho, esta fue la actitud de los que le dieron la noticia a Jairo: ¿para qué molestas al maestro? Ya no hay nada más que se pueda hacer. Jairo, Jesús ya no puede hacer nada por ti. Mi hermano, claro que el Señor puede hacer algo por usted, hoy, mañana y siempre. Claro que sí. El ambiente al llegar a casa, con todas las personas llorando, aumentaron el dolor y la tristeza de Jairo. Pero en ese mismo instante el Señor intervino y le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. Vamos a leer unos versículos. Ya usted después puede leer todos estos pasajes. Mateo 9, 23 al 25. Ya si no encuentra a Mateo, está más perdido que la oveja perdida, ¿eh? Ahí sí lo voy a regañar. Sí, ya. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que se alborotó, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ya se levantó. Vaya conmigo a ver un pasaje paralelo ahora en Lucas 8:52 y vamos a leer hasta el 56. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, por la niña. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Vean lo que está escribiendo aquí Lucas, un médico. Él estaba confirmando la muerte de esta niña.
Mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Mira qué principio tan maravilloso encontramos. Aquí dice sus padres. ¿Quién fue en busca del Señor Jesús? Fue el padre, fue Jairo, no fue la mujer. Fue Jairo. Nosotros como papás somos los responsables de atender a nuestros hijos, aún en medio de la enfermedad, hacernos cargo de ellos. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Es interesante que la mujer y Jairo, siendo personas opuestas, se hallaron los dos a los pies del Señor Jesús. Jairo, un dirigente judío. Ella era una mujer anónima, sin prestigio ni recursos. Él vino suplicando por su hija. La mujer vino con una necesidad propia. La niña había gozado por 12 años de salud y murió. La mujer había estado enferma por 12 años y Jesús la sanó. La necesidad de Jairo era pública. Muchos la sabían. La necesidad de la mujer era privada. Solo Jesús lo sabía. Tanto la mujer como Jairo confiaron en Cristo y Él suplió ambas necesidades. Hermano, Cristo puede atender al mismo tiempo a 8,000 millones de personas. O sea, Él pudo atender a esta mujer y también a la hija de Jairo, y a los dos les ayudó. Pero aquí no termina todo. El Señor más adelante sanó a 2 ciegos y liberó a un endemoniado. Y el pasaje termina con Jesús haciendo bienes. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué haría Jesús por mí el día de hoy? Hermano, el Señor hoy te dice: ¿quieres que haga algo por ti? ¿Quieres ser sano? Dile como ese hombre leproso: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le contestó: quiero. Se limpió. Se limpió. Hermanos, el Señor siempre busca hacernos un bien. Nunca nos hará un daño. ¿Está pasando usted por alguna necesidad económica? Pídale al Señor. No le pida al compadre, no le pida a Coppel. Pídale al Señor primero. Vaya a Él. Usted necesita un trabajo, vaya a los pies del Señor y pídale un trabajo. Aún en los momentos de quebranto, Él nos quiere hacer un bien. Él quiere que le vaya bien en su vida, sobre todo en la vida espiritual. Él quiere lo mejor para nosotros, pero desde la perspectiva de Él, no de nuestra perspectiva, porque nosotros nos perdemos con nuestra visión que está corta. Pastor, ¿qué haría Jesús por mí? Siempre hacerte un bien, mi hermano. Jesús, como nuestro buen pastor, quiere darnos todo lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Nos quiere dar descanso, nos quiere llevar a arroyos tranquilos para renovar nuestras fuerzas. Cuando pasamos por los valles oscuros, no debemos de tener temor, porque Él estará con nosotros. Su vara y su cayado nos protegerán, como dice el Salmo. Y el Salmo 23 precisamente termina con estas palabras: ciertamente el bien de Dios y la misericordia me seguirán cuando todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero mi hermano, sobre todo esto que hemos mencionado, yo quiero resaltar lo que Jesús ya hizo por ti y por mí. Él ya nos hizo el mayor bien que podemos recibir. Murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y eso es suficiente, eso es suficiente. Pablo le dijo a los corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, sí, por tus mentiras, mis mentiras, por tus fornicaciones, mis fornicaciones, por todo tipo de pecado, por lo que has pensado, por lo que has hecho, por lo que has sentido en tu corazón contra otra persona, por todo Él murió. Todo aquello que transgrede la ley de Dios, eso es pecado, y puede ser de pensamiento, de hecho.
Pero es que solamente me robé 5 pesos, eso es pecado y eres un ladrón delante de Dios. Ese ha sido el mayor bien que nos ha dado el Señor. La parábola del samaritano es un claro ejemplo del máximo amor que uno puede tener. Un intérprete de la ley le preguntó al Señor: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿qué dice la ley? El intérprete le respondió con el Shema Israel. Se lo llevó a Deuteronomio, o números, no recuerdo, Deuteronomio 6 o número 6. Y le dijo: amarás a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le contestó: haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse, ese intérprete de la ley le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Entonces, de una manera única y magistral, el Señor Jesús le muestra a través de un samaritano y un judío que se odiaban, que nuestro prójimo incluye ¿a quién? A nuestros enemigos. En otras palabras, con esta gran enseñanza le estaba diciendo: ama a tu enemigo como a ti mismo. ¿Quién puede amar a su enemigo como a mí, como a uno mismo? Por eso seguir al Señor, es que me hizo esto, me lastimó, no sabes lo que están haciendo conmigo, me están destrozando el alma, están pisoteando mi dignidad, están diciendo tantas cosas de mí. Ámalo como yo te he amado. Es difícil el camino del Señor Jesús. Pero yo le quiero seguir. Yo quiero ser como Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todos nosotros éramos enemigos de Dios, y Jesús hizo lo que nadie haría por nosotros: dar la vida, y por eso somos salvos. ¿Quién daría la vida por sus enemigos? ¿Qué haría Jesús por mí? Siempre nos haría un bien. ¿Qué hizo Jesús por mí? El mayor bien. Murió por nosotros en la cruz del Calvario. En un mundo lleno de maldad, el Señor anda y sigue haciendo bienes por medio de su Espíritu Santo a los perdidos y ayudando a sus hijos, a nosotros. El Salmo 103 contiene un resumen de toda esta enseñanza que les acabo de dar. Salmo de David. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno de sus bienes. Él ha hecho bien. En otra versión se lee: que nunca olvide todas las cosas buenas que haces por mí. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. ¿Estás sufriendo alguna injusticia? Déjeselo al Señor. Él es justo. No meta las manos, no haga nada, nada es nada. Porque en el momento en que usted meta las manos, el Señor se va a apartar y lo va a dejar. Porque usted hará su propia justicia. Deje todo en las manos del Señor. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su